Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a estar considerando los versículos 15 al 17. Cuando lo tenga, por favor, me dice amén, ya que quisiera que todos podamos leer juntos de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira lo que dice al final, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si Dios lo permite, en los próximos minutos quisiéramos compartir lo que quisiera hablar sobre esta temática, ¿verdad?, que le puse en la pantalla, cuando odiar es la única forma de amar. Cuando odiar es la única forma de amar. Y eso es lo que vamos a estar considerando, pero permítame, como quien dice, comenzar hablándole de algo que creo que sería de mucha ayuda para poder afinar el entendimiento de lo que Juan nos está hablando en los versos que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Hay una conexión bien hermosa entre la idea de lo que nosotros amamos. Por ejemplo, si usted se pone a pensar, si es padre, y quiero que se pueda remontar, yo sé que todos sus hijos de usted los ama por igual, ¿verdad? Le voy a hacer la guiñita. Todo el mundo sabe que eso no es cierto, pero hagamos que todos los amamos por igual. Entonces, todo padre, toda madre ama a sus hijos por igual. Y usted recuerda de su primer nacido y tal vez el resto de sus hijos que ha tenido. Y usted puede pensar, ¿verdad?, la primera vez que usted le dio de comer, la primera vez que habló, ¿verdad?, todos los embarazos que tuvo que limpiar, toda la música, las primeras fotos, cuando dijo mamá, papá, comenzó a gatear. Usted puede pensar, ¿verdad?, las temporadas, por ejemplo, ahora que estamos llegando a la Navidad y las fotos, los regalos, compartir los biberones, los pañales, los bultos, mi amor, trajiste esto, trajiste lo otro. Uno está envuelto en todo ese quehacer de lo que es ser padre. Entonces, si usted se pone a pensar, y usted puede tal vez hoy en día, porque tenemos las redes sociales, mientras ha pasado el tiempo, usted tiene una colección de fotos que sigue acumulando. Si es abuelo o abuelo, usted tiene más fotos para compartir, porque tiene obviamente más que coleccionar. Entonces, nosotros sabemos de que la hermosura de lo que nosotros llamamos amor es muy fuertemente conectada con el concepto de que porque nosotros les amamos, porque nosotros tenemos un amor entrañable, bien profundo, bien agresivo, hay algo que inevitablemente va a suceder, y es que porque yo amo a mi hijo, porque yo amo a mi hija, yo entonces voy a, lamentablemente, necesariamente, yo tengo que entonces comenzar a odiar ciertas cosas que pongan en compromiso la salud, el bienestar, la seguridad de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos. Podríamos decir, porque yo amo a mis hijos, yo obviamente amo lo que serían las drogas ilegales en las manos de ella a cualquier edad. Porque yo amo a mis hijos, yo odio el abuso. No solamente en la casa, sino fuera de la casa. Porque yo los amo, yo odio el maltrato. Porque yo los amo, yo odio lo que hoy en día se quiere normalizar, que es la pedofilia. Porque yo amo a mis hijos, yo no permito que un pedófilo venga a tratar de acariciar a mi hijo o a mi hija. Porque yo los amo, yo odio las mentiras. Es una forma de causar desilusión a un niño, de comenzar a destruirle, fragmentar lo que es la vida. Porque yo los amo, yo debo de, como padre, si soy cristiano o no, debo de odiar el pecado. Porque yo los amo, yo debo de odiar las faltas de respeto. Algo particular en el mundo es que hoy en día todo el mundo se puede faltar el respeto y nadie hace nada. Hoy en día mucho de verdad de lo que el mundo proyecta es, después que tú puedas expresar lo que tú sientas, no hay problema, no hay un problema. Una falta de respeto es un problema. Porque yo los amo, yo odio lo que hoy se conoce como el tráfico de niños y de mujeres.
Entonces, el punto que quiero hacer mientras comienzo esta introducción para ayudarnos a entender que el mundo que dice que ama a Dios, vemos claramente que no es verdad, porque no odian lo que Dios, comenzando en su principio, llama pecado. El que ama a Dios odia todo lo que Dios odia. Porque nadie verdaderamente puede decir que ama hasta que ha encontrado la necesidad, escuche bien, la necesidad de odiar aquellas cosas la cual puede comprometer o afectar el bienestar, el estatus de lo que nosotros decimos que amamos. Y esto es lo que quisiera comenzar a tratar de comunicar en el día de hoy. La idea principal de lo que vamos a estar viendo, si pudiera ponerlo en una oración para poder, ¿verdad?, darle el resumen, la sinopsis de lo que vamos a tratar, es que el mandato de odiar el mundo es el resultado de amar a Dios, entender qué es el mundo, sus ataques y la realidad de su naturaleza temporal. Eso es lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. Y el bosquejo que quisiera sencillo compartir con ustedes, vamos a ver en el versículo 15 el mandato de odiar al mundo. El mandato de odiar al mundo. Y eso va a ser porque el mundo no puede darte lo que necesitas. El versículo 16 vamos a ver la razón número 1 de odiar al mundo. Y eso es porque el mundo no puede darte lo que te promete. Y lo vamos a ver en el tercer punto, la razón número 2 de odiar al mundo, versículo 17. El mundo no puede darte nada eternal. Nada que valga la pena. Y eso es lo que vamos a estar tratando. Con su Biblia abierta, mire conmigo, vamos a leer de nuevo, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice Juan. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, en estos versículos quisiera hacer unas observaciones. Vamos a entonces entender esta idea de qué es verdaderamente amar, qué es el mundo, qué es el amor del Padre. Estas son cosas que tenemos que tener claras si vamos a entender lo que el verso nos está apuntando. Pero así de pronto, mire algunas observaciones con su Biblia abierta. Si no la tiene abierta no va a ver conmigo, así que manténgala frente de usted. Vamos a ver unas observaciones del versículo 15. Número 1, note que dice, no amen al mundo. Estamos, el apóstol Juan nos está diciendo no amar al mundo. Nos invita, ¿verdad?, a poder apartarnos del mundo de esa manera, de la intención del corazón, ni las cosas que están en él, porque vamos a ver por qué en breve. Pero nos está dando un mandato que no amemos al mundo. Vamos a ver también en el versículo 15, si lo tiene abierto, dice el mundo, en otras palabras podemos deducir y ver, el mundo es algo que tiene cosas o es compuesto de cosas. El verso lo dice, mire lo que dice ahí. No ames al mundo, ni las ¿qué? Ni las cosas que están en el mundo. También vemos entonces de que hay una causa y efecto. Mire conmigo, si pudiéramos leer la primera parte del versículo 15, mire que dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Segunda parte dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, podemos ver que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en esa persona. Usted puede verlo ahí, versículo 15. Vemos que es una causa y un efecto. Pero entonces entremos tal vez a entender, porque lo primero que Juan nos dice es no amen al mundo. Pero verdaderamente, ¿qué es el amor? Porque hoy en día esto es un tema que es muy fluido. El amor se define por lo que la gente le da la gana decir que es el amor. El amor no se define de esa forma. Voy a leer unos versos para poder resaltar lo que la Biblia de sí misma dice lo que es el amor. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. Romanos 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley, dice Pablo. Primera de Juan 2:15, que es lo que estamos leyendo hoy. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan capítulo 3:16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Lucas capítulo 24, versículo 26 nos dice, si alguien, el Señor Jesucristo hablando, dice, si alguien viene a mí y no aborrece, ahora vamos a entender esta palabra que es importante. Aborrecer es no amar. Aborrecer es odiar.
Y Jesús está diciendo, si alguien viene a mí y no aborrece o no ama a su padre y madre, a mujer e hijos y a sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús está hablando, hipérbole, es una forma de exageración, diciendo que el que dice que viene a mí y no aborrece a sus propios seres queridos, el amor que tiene para mí, comparado al amor de sus seres queridos, parece un aborrecimiento. Continuamos, 1 de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece, en otras palabras, no ama a su hermano, está aún en tinieblas. Juan capítulo 2, versículo 11. Pero el que aborrece, el que no ama a su hermano, está en tinieblas. 1 de Juan 3:15. Todo el que aborrece, el que no ama a su hermano, es un asesino. 1 de Juan capítulo 4, versículo 20. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece, en otras palabras, no ama a su hermano, es un mentiroso. Así pues, Juan no está prohibiendo el aprecio por la creación. Cuando vemos este verso, miren lo que dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero ¿qué es lo que está diciendo Juan? Juan no está diciendo, en otras palabras, que nosotros no debemos llamar a la creación o las personas. Más bien está advirtiendo que no hay que poner el afecto en el pecado o en comportamientos contrarios al carácter de Dios. Eso es lo que está diciendo. Juan no está diciendo no vayas a la playa. Juan no está diciendo no vayas al parque, no vayas a pescar, no vayas a salir con tu familia un buen tiempo. Él lo que está diciendo es que la forma en que tú te comportas en tu mente, en tu corazón, aun en cualquier tipo de acto, de entretenimiento de vida, debe de ser y alineado al carácter de Dios, no en contra del carácter de Dios, no en contra del mandato de Dios. Juan aconseja repudiar estratégicamente las lealtades a rasgos del mundo, que seguramente comprometían la devoción total que es apropiada solo para Dios. Estamos hablando de lealtad. En este mundo queda aún más claro en la segunda mitad del versículo que contrasta el amor al mundo con el Padre. Ese es el amor del Padre. Juan dirige sus lectores hacia el objeto apropiado de sus afectos al sostener objetos contrastantes. Uno puede amar al mundo y amar al Padre, ¿verdad? ¿O no? No, es lo que está diciendo, no puedes hacerlo todo. Tú puedes o amar al mundo y amar al Padre. Obviamente lo puedes hacer si lo haces de una forma bíblica, porque el mundo está en desacuerdo con el Padre, que no puedes hacer los dos. No puedes amar al mundo, no puedes amar al Padre. Si amas al uno, aborreces, odias al otro. Uno debe elegir. Uno debe de tomar un lado, y debido a quién es Dios, el verdadero amor por Él no admite rivales. Dios no tiene rivales, Dios no tiene competencias. No es como las compañías de teléfono. Usted puede tener T-Mobile y no sé cómo es el servicio en Orlando, no voy a propagar a nadie. Puede usted tener a Sprint, puede tener a Verizon, puede tenerle que usted. Todos compiten, todos dan un servicio, uno mejor que el otro en diferentes lugares, pero nadie compite con Dios y el amor de Dios. Por eso me está diciendo, no ames al mundo ni las cosas del mundo. El amar al mundo es odiar a Dios. El amar al mundo y las cosas del mundo es estar en enemistad con Dios. Entonces, por eso es que Juan nos da este mandato claro de odiar el sistema de este mundo, recordando que el mundo no puede darte lo que tú necesitas. Porque ese es el asunto, ¿verdad? Esa es la falacia. Ese es el engaño. El mundo dice, no, lo que tú necesitas nosotros te lo damos. Vente, acompáñanos. Vamos a celebrar la vida. Mira, si aquí no seas tan ermitaño, vamos a disfrutar juntos, vamos a compartir. Nadie se va a dar cuenta. La vida es para disfrutarla. Es que tú eres muy religioso. No es que tú eres muy religioso, es que tú temes a Dios. Y la santidad no es legalismo. Entonces continuamos, pero vamos a ver entonces en el verso 15 otra pregunta mientras leemos, porque dice no ames al mundo, pero en este momento Juan no está diciendo qué es el mundo. Ahora hay que entender qué es el mundo. El primer mandato de Juan puede ser malinterpretado si no identificamos correctamente bien lo que es el mundo. Dicho sea de paso, Juan tiene 10 diferentes formas de usar esta palabra mundo.
Es importante entender cómo le está usando. Las cosas del mundo no se refiere a la creación, no se trata de un llamamiento dualista o preocuparse solo por las cosas espirituales, sino por la física, que ese era el problema de los agnósticos, estos falsos maestros, ¿se acuerda? Ellos creen que solamente lo espiritual es lo importante, nada del mundo importa, nada de lo de la materia es importante, solamente aquello que proviene de Dios. Eso no lo que está hablando Juan cuando dice no amen al mundo. Juan puede utilizar la palabra mundo de formas positivas, como el amor de Dios por el mundo, Juan 3:16, usted lo conoce. Se puede usar de una forma también como Jesús propiciación por los pecados del mundo, ese es Primera de Juan 2:2, o Jesús como el Salvador del mundo, Primera de Juan 4:14. En estos casos, la humanidad, los habitantes del mundo, está en el punto de mira, se oponen a Dios, pero Dios sigue amando a la humanidad y viene a redimirla. Él usa la palabra mundo de muchas formas. Sin embargo, a menudo el mundo, esta palabra, es el reino, incluso el sistema de la rebelión en contra de Dios. Eso lo vemos en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4 al 5. No conoce este sistema a Dios, ni a los creyentes, capítulo 3, versículo 1. Y de hecho, odia a los creyentes, capítulo 3, versículo 13 de 1 de Juan. Este mundo es el reino de los falsos profetas y el anticristo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Pues es el mundo entero está bajo el poder del maligno, capítulo 5, versículo 19. Estoy mencionando capítulo y verso en Primera de Juan. O sea, yo estoy aquí inventándome las cosas. Estoy citando de cómo es que Juan usa esta palabra. Este reino de hostilidad vino a Jesús, capítulo 4, versículo 17, para ser el Salvador, para redimir a la gente de este reino, permitiéndonos vencer al mundo, capítulo 5, versículo 4 al 5. En otras palabras, el mundo significa todo lo relacionado con la vida presente, aparte del reino de Dios y la esperanza de la vida eterna. Así que incluye en él las corrupciones de todo tipo y el abismo de todos los males. En el mundo es donde están los placeres, los deleites y todas aquellas atracciones por las que la gente se sientan tan cautivada. Son tan cautivados que se alejan de Dios. Ese es el problema. Por eso Juan dice, no amen al mundo. No amen al mundo ni las cosas del mundo. Además, el amor al mundo está severamente condenado de esta manera, porque necesariamente nos olvidamos de Dios y de nosotros mismos cuando no consideramos nada más que está en esta tierra. Cuando la lujuria corrupta de este tipo gobierna en nosotros y nos tienen tan enredados que no pensamos en la vida celestial. Estamos poseídos por una estupidez animalística. La persona que vive de esa forma no está pensando en las cosas de Dios, en las cosas del cielo, no está pensando en la eternidad. Así que hemos visto esta idea, ¿verdad?, de lo que es odiar. El odiar obviamente es lo opuesto a amar. Y por eso vimos la palabra aborrecer. Vemos la idea de que nosotros tenemos que odiar y vimos lo que es el mundo, pero entonces continuamos. Vamos a ver lo que continúa diciendo Juan, porque entienda que estamos hablando este día de cuándo odiar es la única forma de amar. Hay una forma de amar a Dios y es odiar lo que Dios odia. Mire conmigo de nuevo versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, quiero que vea qué es el amor del Padre, porque ahí dice el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa eso? Aquí no podemos inventar y tratar de tirar suerte y tratar de adivinar. Yo creo que la palabra de Dios es clara. Y tenemos que entender, si alguien ama al mundo, la consecuencia o resultado es que el amor del Padre no está en él. Pero ¿qué es el amor del Padre? Es en dos partes, podemos verlo. Número uno, el verdadero amor del Padre requiere la recepción del amor de su Hijo por medio de la cruz. Cuando ahí dice de que esa persona que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, él nos está diciendo de que el entendimiento de lo que es el Evangelio, el entendimiento de la obra de Cristo, esa persona no lo entiende. No se le ha dado la gracia y la comprensión de ver la obra de Cristo en la cruz. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Cuando hablamos del amor del Padre, estamos hablando de este amor.
Estamos hablando de no que nosotros amamos a Dios porque es que yo soy tan buena gente, yo no soy tan malo. No, usted no ama a Dios por eso, usted ama a Dios porque Él le amó primero. La persona que está en oscuridad de sí misma no tiene luz. Pero la persona que tiene a Cristo a través del Evangelio es una persona que vive y convive con la luz porque Dios es luz. El amor que Juan está pensando es uno que es basado en el amor del Padre, mostrado en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Segunda parte de ¿qué es este amor del Padre? Es el amor auténtico de Dios, solo existe cuando no existen rivales. El amor auténtico de Dios solamente existe cuando no hay rivales. Éxodo capítulo 20, versículo 10, Moisés escribiendo el decálogo, la ley, los 10 mandamientos, dice, no tendrás dioses delante de mí. Es un mandato, no es una sugerencia. Mateo capítulo 6, versículo 24 nos dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno, lo va a odiar, y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Juan está diciendo, no ames al mundo ni las cosas del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, como volvemos al tema, cuando odiar es la única forma de amar. La única forma de amar a Dios, volvemos a repetir, es odiar lo que Dios odia, es amar lo que Dios ama. Eso es importante, hermanos, porque el mundo de hoy se empeña, aún con el sinnúmero de falsos maestros en las redes sociales y en la televisión, de decirle que no, ama a Dios como tú eres. Eso es mentira. Si tú pudieras amar como tú eres, no necesitamos a Cristo. Pero continuamos. Intentar amar a Dios de forma multitarea, dedicando una parte de nuestro amor hacia el mundo y luego la cantidad restante hacia Dios, es infructuoso porque no se reconoce a Dios como Él realmente es. ¿Cómo es Dios? Único, soberano, el único que merece nuestra principal lealtad. Así que ya hemos visto entonces, en base al verso, hablamos de amor, lo que es aborrecer. Entendemos entonces lo que es el mundo. Hemos hablado de lo que es el amor del Padre. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros debemos odiar al mundo? Entendemos que no estamos hablando de gente, no estamos hablando de cosas, no estoy diciendo no se coma un helado jamás, aunque algunos deberían comer menos. Bueno, dice, le sirve el que se lo pone. ¿Te entiende? La idea es nosotros entender por qué nosotros no debemos de amar al mundo. Y continuamos con nuestro encabezado, razón número 1 de odiar al mundo. Y esta razón es basada en la idea de que el mundo no puede darte lo que promete. El mundo no puede darte lo que promete. El mundo es una máquina de mercadeo, pero solamente eso. Versículo 16 con su Biblia abierta, mire lo que dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre, escuche bien. Porque el mundo que dice que es evangélico, un reformado, te dice que sí. Tú puedes ser homosexual y ser cristiano siempre y cuando no te acuestes. Pero si tienes los deseos, puedes ser cristiano. Eso no es cierto. Como tampoco lo es cierto la persona que quiere robar en su corazón y no roba. Cristo dice de que el que desea, cuando decía, han escuchado que dice, no cometerás adulterio, pero yo digo que si tú has deseado una mujer en tu corazón, delante de Dios es como si lo hubieras hecho, porque Dios juzga el corazón. Vamos a ver por qué es importante entonces odiar al mundo. Dos aspectos, vamos a ver los 3 ataques del mundo y el origen de estos ataques. Observaciones en versículo 16, mantenga su Biblia abierta. Mire, vemos que ahora Juan nos va a hablar de la totalidad de lo que se define este sistema, que es el mundo, que es antiteológico. Eso es lo que dice el versículo 16. También vamos a ver de los 3 que están en la lista, ¿verdad? Que dicen ahí, 2 de ellos están basados en esta idea de deseos y pasiones, los cuales tienen que ver con acciones las cuales son moralmente incorrectas. El último de los 3 en la lista se enfoca en un orgullo de una arrogancia hueca.
Y también vemos aquí que Juan hace claro que esta lista de cosas no tienen su origen en el Padre, sino en el mundo. Entonces, ¿cuáles son estos tres ataques? Número uno, la pasión o los deseos de la carne. Tenemos que hablar muy solemnemente y admitir que el santo más avanzado, el que más años tiene sirviéndole al Señor, todavía necesita ser advertido contra la lujuria a la carne, la indulgencia de los apetitos que tan fácilmente llevan a los hombres al pecado. Podemos usar la palabra deseo, que es un sentido positivo, como por ejemplo, yo deseo, una persona soltera dice, yo deseo un marido, yo deseo una novia, yo deseo un mejor trabajo, yo deseo mejor salud, ¿verdad? Yo deseo honrar a Dios, pero la palabra empleada aquí se utiliza casi siempre en la Biblia de forma negativa, tiene una connotación moralmente negativa. Por eso la Nueva Traducción Literal la traduce como un anhelo de placer físico. Y la Nueva Versión Internacional dice que los antojos del hombre pecador. Tal vez los antojos corporales pecaminosos es una mejor forma de poder rendirlo. Entonces, cuando la Biblia habla de la carne, a veces se está refiriendo al pecado sexual. Aquí, sin embargo, el término es tan amplio como nuestros cuerpos. Se trata de todos los malos deseos que podemos tener o tenemos por el placer físico, todos los objetivos y ambiciones que acompañan esos deseos. Martín Lutero se definió de esta manera hablando de este concepto. Dice, la lujuria de la carne es aquel placer con el que deseo complacer mi carne, como el adulterio, la fornicación, la gula, la facilidad y el sueño. ¿Cómo va a ser? Eso no es lo mismo, no, es lo que está enfocando. Está diciendo que la lujuria de la carne, la forma que buscamos buscar ese placer, Lutero está diciendo que en todas esas formas, como tiene que ver con cuerpo, igualmente puede ser pecado. Porque mira lo que dice la gula. Vamos a meter 3 machetes a la comunidad latina, porque mire cómo le gusta comer al latino y le gusta comer malísimo. ¿Usted lo sabe? Y más ahora en los tiempos de Navidad, y estamos ahora en, ¿cómo dice el buen latino? Thanksgiving. La gula es no necesariamente con comida, sino es el exceso de ir más allá de lo que usted ya necesita. La gula puede ser en la forma que usted ve televisión. La gula puede ser en la forma que usted descansa. Hay personas que descansan más de lo que necesita, por eso que siempre están cansados. La gula puede ser también lo opuesto, las personas que trabajan más de lo que deberían trabajar y aun el día del Señor lo separan para adorar a Dios porque quieren seguir ganando $1 más. Gula, pecado, deseos, pasiones. Entonces, ¿qué pasa? Romanos 13:14 dice, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. El mandato de Pablo a los romanos, no provean para las lujurias, los deseos de la carne. El segundo aspecto que vamos a ver es la pasión de los deseos de los ojos. En las Escrituras, los ojos son el principal órgano de percepción y a menudo la principal vía de tentación. Lo vemos en el caso de, ¿se acuerda el rey David? Que vio a Betsabé. Él vio a esa mujer que estaba bañándose desnuda, la deseó y cometió adulterio con ella. Entonces, vemos que David debería haber leído y practicado lo que dice Job 31:1. Dice, he hecho un pacto con mis ojos para no mirar con lujuria a una joven. Esa parte como que no la leyó. No se acordó ese día. Entonces, como una frase anterior a los deseos de la carne, también aquí, lujuria sexual es solo una fracción del significado de la frase. En Mateo 6:22, Jesús afirma que el ojo es la lámpara del cuerpo y añade, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. ¿Por qué hay gente mala y oscura? Porque usted no sabe lo que ellos están viendo cuando usted no está con ellos. Los ojos están estrechamente relacionados con el corazón. Proverbios 17:24 dice, en presencia del que tiene entendimiento está la sabiduría, pero los ojos del necio están en los extremos de la tierra. No tiene sabiduría. El salmista dice de los arrogantes en el Salmo 73, versículo 7, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Los deseos de los ojos describe a alguien que está cautivado por un espectáculo exterior del materialismo. Ve un carro nuevo, quiere tenerlo. Ve un nuevo vestido, quiere comprarlo. Alguien tiene una posición mejor, lo quiere tener.
El deseo de los ojos es la forma en que la atracción del pecado se intensifica cuando vemos algo que nos atrae. Mire, Josué capítulo 7, versículo 21, hablando de Acán, dice que cuando Acán dijo, este hombre que pecó horriblemente, cuando vi, los codicié y los tomé, dice Acán. En Génesis 39, versículo 7, habla de la mujer de Potifar. Esa mujer dice, miró a José con deseo y quiso pecar. Pero es lo que estamos hablando en este momento. Génesis capítulo 3, versículo 6, dice, cuando la mujer vio, escuche bien, hablamos del Génesis, Adán y Eva, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Qué fue lo que ella vio? Que el árbol era bueno. El árbol no era, el problema no era el árbol. El problema es que hiciera algo con el árbol lo que Dios dijo que no se hiciera. Ese es el problema. Dice, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, dice la Biblia. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Todo comenzó ¿cómo? Por los ojos. Déjame hacer una pregunta. ¿Cómo están tus ojos hoy? Dice, bueno, hermano Nazario, muy bien. Fíjese, este viernes fui a ver al optometrista, me dieron nuevos anteojos. No estoy hablando de eso. Aunque espero que vea bien, porque para ver mal y buscarse un dolor de cabeza no vale la pena. Pero déjame hacerte una pregunta, escúchame bien. ¿Cómo está tu lista de cosas que quieres en la aplicación de Amazon? Porque tú puedes poner en el carrito para más tarde. ¿Verdad que sí? O tal vez no es Amazon, tal vez es Best Buy, tal vez es Nike para los zapatos, tal vez es Old Navy, Marshalls, o tal vez es la colección de páginas de lugares que quieres visitar, vacaciones, comidas, restaurantes. Te encuentras más a menudo, amigo, hermano, añadiendo cosas a tu carrito de compras para un futuro que tal vez nunca va a llegar porque no tienes el dinero, estás ya endeudado. Te pasas soñando en lugares que quieres visitar y en cosas que quieres hacer, más que tu devoción a Dios, su palabra, el compañerismo con los hermanos en la fe y tu oración. Si estás invirtiendo más en eso, creo que pudiera ser que seas culpable de amar al mundo. Porque tu corazón se está consumiendo por las cosas de este mundo. Tu corazón se está consumiendo con el querer tener más. Hermano, querer alcanzar y progresar no es pecado, pero cuando eso es lo único que te importa y está más allá de lo que Dios nos ha llamado a hacer, tenemos un problema. ¿Estás más ocupado en tus metas financieras, en tus inversiones, en la bolsa de valores, en tu 401k, que el desarrollo de la santidad y piedad delante de Dios? ¿Estás listo para ayudar a todos los demás mientras que tú no ves la necesidad de tú mismo tener una necesidad de tener una intervención de Dios en tu vida? Sí, porque eso también es el problema. No todos los deseos parecen ser malos. Hay personas que tienen deseo de ayudar, pero se ahogan en el ayudar y en ese ahogo nunca encuentran ayuda de Dios. Nunca progresan en su santidad. Eso es santificación. Dicen que en la casa del zapatero, ¿verdad? Que tiene huecos en los zapatos. Eso también pudiera ser un aspecto de amar este mundo. Oh, hermano, pero ¿cómo puede ser? Nosotros estamos buscando lo mejor para la persona en el ministerio. Sí, pero Dios no te ha llamado a ser el redentor del mundo. Allá hay un redentor del mundo. Dios te ha llamado a amar al redentor. ¿Estás considerando tus metas más que tu vida espiritual, más que la vida espiritual de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo? Si te encuentras en esta situación, hermano o hermana, permíteme recordarte dos cosas. Número uno, estas expresiones del mundo no provienen de Dios. Por eso el verso dice, mire, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entienda bien, esas cosas que usted cree que son buenas, el problema no son las cosas, el problema es su corazón hacia esas cosas. Número dos, déjame recordarte
y como quien dice, llevarte aguas frescas de la esperanza que Dios te trae a ti hoy en lo que Dios hace por aquellos que son sus hijos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 al 2. Mire lo que dice, porque ya lo hemos leído. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y cuando habla mundo, está hablando de aquellos que son los elegidos de Dios. Así que entendemos, ya hemos visto el mandato de orar, de odiar. El mundo no puede darte lo que necesitas. Hemos visto la primera razón de por qué debemos odiar al mundo, y es porque el mundo no puede darte lo que te promete. Pero pasemos al tercer encabezado. Razón número 2 de odiar al mundo es que el mundo no puede darte nada eternal. Recuerden, estamos hablando que cuando odiar es la única forma de amar. Versículo 17, con su Biblia abierta, lea conmigo. El mundo pasa y también sus deseos y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que vemos en este tercer encabezado la razón número 2 de odiar el mundo es porque el mundo no puede darte nada eternal. Solo Dios da lo que permanece para siempre. Eso es lo que dice el verso. Vamos a hacer unas observaciones, versículo 17. Mire conmigo, note que Juan nos dice con la expresión el mundo pasa, que el mundo tiene una restricción en su existencia. Es limitado. En otras palabras, el mundo de hoy no estará para siempre, sino que se llegará a parar de existir. Por eso está diciendo lo que dice. Vemos también ahora, no solamente el mundo parará de existir, sino todas las cosas que hay en el mismo mundo. Eso es importante, incluyendo que esta trinidad diabólica que le estaba leyendo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Esta arrogancia hueca. Y la arrogancia hueca es si usted piensa, es que si yo tuviera esto estaría mejor. Esa trinidad diabólica, eso se va con el mundo cuando termine de ser. Juan nos presenta un contraste importante. Mira lo que dice ahí. Dice, pero el que hace, versículo 17, pero el que hace ¿qué? La voluntad de Dios. Hace un contraste. La palabra pero es una expresión de contraste. Está comparando una con la otra. Y está haciendo un contraste. Y el Espíritu Santo nos comunica que el que hace la voluntad, en contraste a esto del mundo, esa es la persona que permanece para siempre. Entonces, entremos y hagamos la pregunta, ¿por qué es que solo Dios da lo que permanece para siempre? Bueno, leamos, dice que este verso entendemos que nos lleva a la conclusión del argumento que Juan está haciendo al contrastar dos amores, dos vidas, dos enfoques, dos vías de caminar. Está la vía de tú hacer lo que tú quieres, enamorado de las cosas del mundo, pero eres cristiano, porque tiene que ser cristiano si no te sientes mal. Tiene que ser un cristiano que también ama las cosas del mundo. Pero no tanto como aquello, ¿verdad? No como, ¿verdad?, el que está en la pornografía, el pedófilo, la que se vende, la prostituta. Yo no soy como ellos. Yo soy cristiano. Pero tú sabes, a mí me gustan las cosas buenas. Y pues yo no leo mucho mi Biblia, pero a mí me gusta pues disfrutar la vida, porque es que yo trabajo duro. El problema no es que trabajes duro, el problema no es que disfrutes la vida. El problema es que la forma que tú demuestras tu amor a Dios, muestras que amas al mundo más que a Dios. Ese es el problema. Entonces, ¿por qué ponerse del lado del mundo? ¿Por qué entregar su vida a una imitación vacía? Una falsificación sin valor, una ilusión temporal. ¿Por qué la gente hace eso? Bueno, el mundo, este sistema malvado y engañoso de Satanás, pasa continuamente y sus deseos con él, que es lo que dice Juan. Las tinieblas estaban en fuga, en capítulo 2, versículo 8. El mundo se está desvaneciendo, se está acabando. Desde el momento que Adán pecó, el mundo está desvaneciendo. Está llegando un momento final, está llegando un punto escatológico de su fin. Estamos de que va todo a concluir. La luz, lo que durará para siempre, ha aparecido en Jesucristo. Por eso es que la oscuridad se va.
Pero ¿qué es lo que permanece? ¿Qué perdura? ¿Qué es lo que va a mantener esto por largo tiempo? La respuesta es el que hace continuamente la voluntad de Dios, el que permanece continuamente para siempre. Hay una conexión. Si usted hace la voluntad de Dios continuamente, usted entonces permanece para siempre, porque continuamente Dios lo preserva hasta el final. Jesús dijo muchas veces sobre la voluntad de Dios, especialmente en el Evangelio de Juan. Mire lo que dice aquí. Él habló bien claro sobre la voluntad de Dios. Juan 3:34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu Santo sin medida. Juan capítulo 5, versículo 30, y no puedo hacer nada por mi iniciativa mía, dice Jesús, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Entiende la conexión? El que permanece para siempre es el que hace la voluntad del Padre. El perfecto ejemplo de eso es el Señor Jesucristo. Así que tenemos, hermanos, que hacer la conexión. Por favor, no se quede ahí viendo, contando los cuadritos del techo. Entienda bien el punto que quiero hacer. Es que Dios nos llama a no amar el mundo. Y el mundo tiene sus cosas. Y esas cosas a usted le gusta. Dios no está diciendo, odia algo que tú odias. Eso es fácil. Eso es fácil. Vamos a odiar los homicidas, eso es fácil. Vamos a odiar los que se prospasan con niños menores. Claro, es fácil, vamos a ponerlos a la muerte. Vamos más allá. Eso es fácil. Odiar lo que usted es repugnante para su ser es fácil. Pero odiar lo que usted ama o lo que le gusta, lo que le hace cosquillitas por dentro, aquello que tienes guardado, ¿verdad? En tu teléfono, en tu computadora, que no, sabes que no te conviene, pero lo guardaste en el bookmarks, para otro día, para otro momento. La forma que usas tu dinero en placeres de este mundo, que sabes que lo que te llevan es una corrupción moral mayor. Te llevan una corrupción moral que eventualmente, si dices que eres cristiano, la evidencia de cómo adoras, te regocijas, encuentras gozo y profundidad en las pocavergüenzas de este mundo, muestra que no amas a Dios. Ese es el problema. Entonces, llegamos a una conclusión. Una de las historias más tristes de la Biblia se refiere a un hombre llamado Demas. No es muy conocido, no es una persona que se habla mucho, no se han predicado muchos sermones de este hombre, pero su vida sirve de lección importante y trágica para los que amamos al Padre, ¿verdad? Y aquellos que servimos a Dios. La primera vez que oímos hablar de Demas es en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Donde trabaja arduamente por el Evangelio junto a Lucas. Entonces este hombre Demas este es un hombre que es cristiano. Él dice, yo soy cristiano. Oh, yo amo al Señor, yo amo la Biblia, amo a los hermanos, voy a la iglesia, doy mi ofrenda, ayudo a los pobres, facilito ayuda a mi familia. Yo estoy aquí, dice el americano, in it to win it. Aparece en la lista junto con casi otros 10 por su fiel servicio a Cristo, Colosenses 4, versículos 7 al 18. Y no volvemos a oír de este tal Demas hasta segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Hacia el final de la última carta de Pablo, cuando éste anticipa su propia ejecución y martirio por Cristo. Entonces, Pablo está a punto de morir y está escribiendo. Y entonces aparece el nombre de este Demas. Ahí leemos sencillamente, dice Pablo, Demas me ha abandonado porque amaba este mundo presente. Una nueva traducción viviente dice, ama las cosas de esta vida. Así que, hermano, aprendamos de la desfortunada historia de Demas. Él vino a la iglesia como usted.
iba a los grupos pequeños como usted. Tal vez hacía mucho más que usted. Ayudaba a los pobres, ¿verdad? A los huérfanos, a las viudas. Le hablaba a la gente de Cristo. Siempre estaba dispuesto a servir. El primero que llegaba, el último que se iba, ese era Demas. El problema es de que la vida cristiana para muchos creen que es una carrera corta y en realidad es un maratón. Por eso Pablo decía, el que persevere hasta el fin, este recibirá la corona de la vida eterna. Así que no dejes que el amor por las cosas de esta vida te haga perseguir lo que es fugaz, lo que es pasajero. Deja que entre el amor del Padre que se encuentra en Cristo Jesús. Ama al Padre con todo tu corazón y ve como cada habitación en la que entras se convierte en un santuario de amor para Dios. Todo tu trabajo es un sacrificio de amor al Padre y cada alabanza que sale de tus labios es una confesión de amor al Padre, pero una confesión de odio al mundo. Amar al Padre es igual a odiar al mundo. Amar a tus hijos es igual a odiar a aquellos que buscan hacerle daño. No permitas que tu jueguito, si estás en él, de estar jugando con el mundo, vaya a llevarte a un punto que revele que en realidad no amas a Dios, nunca amaste a Dios, eras como Demas. Ese no es el deseo de Dios, hermano. Recuerde, por eso estamos hablando cuando odiar es la única forma de amar. Entonces podemos hacer como quien dice el resumen. ¿Qué es lo que hemos visto hoy? Bueno, hemos visto claramente el aspecto de que Dios, las Escrituras nos llaman a nosotros a odiar el mundo. Eso es lo que estamos viendo, odiar el mundo. El mandato de odiar al mundo, porque el mundo no puede darte lo que necesitas. Vimos razón número 1 de por qué odiamos al mundo. El mundo no puede darte lo que promete, son mentirosos. El sistema miente. Y razón número 2 de por qué debes de odiar al mundo es porque el mundo no puede darte nada eternal, solamente Dios. Y para Dios poder hacer, Él es el que hace la obra en ti. Él es el que te da y te preserva hasta el final, no eres tú. A veces parece de esta forma, pero no es cierto. Es Dios, a través de su Espíritu, obrando para la gloria de su nombre. Así que, hermanos, sigamos hacia adelante. Sigamos hacia adelante, confiando en Cristo, confiando en lo que Él ha hecho, no en nuestras obras. Oh, hermano, esta semana tuve una tremenda semana espiritual. Mire, leí la Biblia, escuché 3 sermones, todos los días canté 4 himnos, tuve 2 horas de oración. ¡Tremendo! Pero ¿y cuando no lo hagas? ¿Te amará a Dios menos? Dale gracias a Dios que Dios no te ama por lo que bien hace las cosas o no. Demos gloria a Dios que Él nos ama por la obra de Cristo. Y que nosotros seamos motivados, estimulados para amarle a Él cada día más. Porque Él nos amó primero. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder estar juntos. Gracias por entender estos puntos claves, Señor, que tú nos has dado, de que tú nos llamas a odiar el mundo, Señor, pero no odiar la gente en el mundo, a odiar el pecado del mundo, a odiar las obscenidades del mundo, Señor, odiar aquellas cosas que tu ley nos dice que son en contra de tu carácter. Ayúdanos, Señor, de la misma forma, al inverso, amarte a ti, amar tu ley, amar tu palabra, amar hacer tu voluntad. Señor, sé tu Espíritu que nos ayude a poder hacernos permanecer. Presérvanos hasta el final. Te lo pedimos todo esto por el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.